¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Les saluda Leslie Yaca Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante interesante desde el ámbito internacional. Ustedes tienen conocimiento de que el 20 de este mes va a llegar al Perú la misión internacional de la OEA para monitorear la situación política del Perú. Sin embargo, en medio de esta llegada de la misión internacional de la OEA, se ha convocado a una sesión del Consejo Permanente de la OEA para el día de mañana, miércoles 9 de noviembre, 10 de la mañana, y vamos a estar muy atentos a la sesión, porque uno de los puntos de la orden del día que se va a debatir en este Consejo es justamente la propuesta que tiene la Inspectoría General de dicha organización para proponer una investigación al secretario general de la OEA, al señor Luis Almagro. ¿Y por qué razón estarían proponiendo una investigación al señor Almagro? Porque resulta que al parecer el señor Almagro habría sostenido una relación íntima con una funcionaria de dicha organización, la habría ascendido a un cargo de jefatura de asesores correspondiente a la Secretaría General sin previo concurso. De acuerdo a la documentación que está publicada en el Twitter, en la cuenta oficial de la OEA, no, se puede leer que probablemente los denunciantes no habrían aportado suficiente información. Sin embargo, en el decurso de la copia de información se ha también agregado algunas otras o algunos otros datos periodísticos o una periodista se ha comunicado con esta instancia para proporcionar algunos alcances más detallados y eso habría hecho que la inspectoría proponga que se inicie una investigación no por una presunta mala conducta funcional del secretario general de la Organización de Estados Americanos, como es el señor Luis Almagro. Pues entonces vamos a conversar sobre este tema con el doctor Antero Flores Arauz. Antero Flores Arauz ha sido también ex representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Vamos a conversar ese tema con varios especialistas y vamos a estar muy atentos a cómo el Consejo Permanente decide o no impulsar esta investigación por presuntas malas conductas funcionales del actual secretario general. Recordemos también que hace unas semanas atrás también el Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos eh, sancionó al secretario general en el sentido de que debía pagarle una reparación al ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no haberle renovado el contrato no por 2 veces consecutivas o algo por el estilo. Pero sin embargo ya existe un antecedente de sanción administrativa en ese sentido al secretario general de la Organización de Estados Americanos, que también lo hemos comentado en el programa y en nuestra portal web, que ustedes pueden ver ahí la resolución del Tribunal Administrativo. Entonces, se están vinculando muchos hechos que al parecer denotan que no se estaría llevando pues un buen manejo administrativo dentro de la Organización de Estados Americanos. Sin duda, esta situación pone en cuestión el liderazgo del secretario general. Volvemos con el doctor Antero Flores Arauz. Bien, amigos, regresamos entonces con la entrevista con el doctor Antero Flores Arauz. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar con el programa Entérate con Leslie. Encantado de estar nuevamente con ustedes, querida Leti. Doctor Andrés Flores Heras, usted ha sido representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos y tenemos una situación bastante delicada que está afectando a lo que es el funcionamiento administrativo de la Organización de Estados Americanos y, cómo no, probablemente esta situación que vamos a conversar con usted ya está poniendo pues en tela de juicio lo que es el liderazgo de un secretario general de la OEA. El día de mañana
9 de noviembre el Consejo Permanente de la OEA se va a reunir para sesionar y entre los puntos que se tiene es ver una posible investigación por presuntas malas conductas funcionales del actual secretario general. Y es que la Inspectoría General de esta organización recomienda o le pide al Consejo Permanente iniciar una investigación externa contra el secretario general, dado que al parecer este alto funcionario sostenía o sostiene una relación sentimental con una funcionaria dentro de la organización que la habría ascendido como jefa de asesoras de su gabinete sin previo concurso. ¿No? Entonces, la inspectoría, y eso es un documento público porque está colgado en la página web de la OEA, que es justamente uno de los posibles temas que el día de mañana se va a resolver. Doctor Andrés Flores Arauz, ¿qué opinión le merece esta situación del señor Luis Almagro? La verdad es que estamos aumentando indebidamente una cuestión interna de la OEA. La OEA es más que su secretario general, por el amor de Dios. El señor Almagro es el funcionario principal de la OEA, pero no es la OEA. La OEA es la reunión de los países de toda nuestra América, de todos nuestros hemisferios, en que tiene dos organismos diferenciados, pero que son muchísimo más altos que el propio secretario general, como es la Asamblea de la OEA, que la integran los cancilleres de todas las repúblicas que conforman la Organización de Estados Americanos, y el Consejo Permanente, que en realidad son los embajadores de cada país ante la OEA y se reúnen prácticamente todas las semanas. Ellos son los que toman las decisiones son colectivas. En consecuencia, que el secretario general esté involucrado en algún amorío y eso sea motivo de una investigación interna, no le quita ni le da a la OEA como organización. La OEA puede seguir funcionando sin ese secretario general e incluso lo podría sustituir e incluso también, aunque de menor grado, podría simplemente poner un reemplazo temporal. En consecuencia, el secretario general no es la OEA en su conjunto y se puede prescindir absolutamente de él. Muy bien por la aclaración, lo cual me permite ir a la segunda pregunta. Concuerdo en ese sentido de que esta situación administrativa no debería afectar la institucionalidad de la Organización de Estados Americanos. Y yo creo que en esa premisa estamos completamente de acuerdo, doctor Flores Arauz, y bien por la aclaración que hace, porque usted ha sido representante de Perú ante este organismo internacional. Sin embargo, ¿considera usted ha dicho en su última respuesta que podría sustituirse a este funcionario, podría ser reemplazado o suspendido en tanto dure su investigación, pero que eso no podría de ninguna manera dejar de hacer que la OEA deje de funcionar? ¿Usted consideraría que esta situación que ya está involucrando en la parte administrativa al señor Almagro pone en cuestión su liderazgo para ejercerlo dentro de la Organización de Estados Americanos, pese que el Tribunal Administrativo también de dicha organización hace unas 3 semanas atrás también resolvió un asunto bastante delicado, ¿no? Y esto ordenó al secretario general indemnizar al exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber propalado documentaciones, informaciones o declaraciones que puso en tela de juicio, ¿no?, la imagen y la reputación de este exsecretario ejecutivo. Entonces son dos cosas que se van juntando. ¿Y no cree usted que eso pone en cuestión el liderazgo de un secretario general? Evidentemente lo debilita, pero insisto, la OEA no es solo su secretario general, puede funcionar sin su secretario general, puede subsistir y vivir sin su secretario general, se le puede dejar de lado y puede ser reemplazado. No es una pieza indispensable, como que son la Asamblea y el Consejo Permanente. Sin ellos no habría OEA. Ellos son los que cortan el jamón, no es el secretario general, que es la primera autoridad administrativa y que, insisto, puede ser muy fácilmente sustituida.
Evidentemente, cuando se investiga, el solo hecho de investigar por una supuesta o real transgresión a las reglas éticas de la organización, solo ese hecho, lógicamente, no lo descalifica, pero lo debilita. Y entonces el señor Almagro está en este momento debilitado. Eso no se puede cerrar los ojos. Bien, y el Consejo Permanente de la OEA podría, porque todavía estamos hablando en condicionante, podría porque el Consejo todavía no ha tomado una decisión, están esperando que el día de mañana vea si es que se va a proponer, más que proponer, si se va a autorizar que se lleve a cabo esta investigación. ¿Podría el Consejo Permanente suspender al secretario general en tanto dure esta investigación? Podría inclusive pedirle que él mismo solicite una licencia, pero la OEA puede funcionar sin su secretario general. Realmente este es un asunto absolutamente adjetivo. Si tiene su corazón grandazo o si lo tiene chiquito para alguna de las relaciones de tipo amorosas que pueden existir. La OEA no es para eso. La OEA es para mantener la democracia, para mantener pacíficos o los países que le integran, resolver conflictos que pueden suceder entre los países integrantes de la OEA. La OEA es muchísimo más que el tema de un amorío de una alta autoridad con alguien que está bajo su nivel de responsabilidad. Y hablando de que la OEA es mucho más que el secretario general, porque él no es la OEA y en esto estamos de acuerdo, sin embargo, desde el estudio de las relaciones internacionales, el rol que cumple el secretario general de una organización internacional, pues es muy importante y se requiere de un liderazgo que precisamente coadyuve con la materialización de los propósitos y de los principios de las respectivas cartas fundacionales. Usted lo ha dicho, es un liderazgo que lo ha debilitado, pero no solamente está debilitado por ese caso, sino por muchos otros casos, otras situaciones más que ya se conocen anteladamente, ¿no? En el ejercicio de función de este secretario general, ¿no? Entonces, pareciera que de alguna forma este liderazgo, si bien no paraliza la OEA, no puede hacer que la OEA deje de funcionar, sin embargo, tengo la percepción que que ese liderazgo debilitado no ayuda tampoco, ¿no? A la cristalización del funcionamiento de la OEA. O es que no es así, doctora Leonor Flores Aramos. Sí, son pequeños traspiés, pero que tampoco merece la pena agrandarlos. No, Ujú, no, ujú. no es así. Un tema de que si se dieron un besito no se lo dieron, no puede paralizar a una organización internacional del nivel de la OEA que representa 35 países que están asociados a través de ella. Sin embargo, sí paralizó cuando el señor Pedro Castillo solicitó, ¿no es cierto?, la activación de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué opinión le merece esta misión internacional que ya se acerca el 20 de este mes a nuestro país? Miren, la OEA ha tenido con el Perú antecedentes muy buenos que no podemos olvidar y hay que tratar que nuevamente se reproduzcan. No olvidemos que en 1992, después del 5 de abril, se celebró el 18 de mayo de ese año la asamblea de la OEA que fue en Nassau. Representó al gobierno peruano el señor Fujimori y fueron varios de sus ministros. Representó a la operación peruana el que les habla, que fue acompañado de Pedro Cateriano. Ahí ambos grupos expusimos ante la Asamblea de la OEA nuestras posiciones y luego se llegó, gracias a la mediación de la OEA y gracias a su articulación haciendo de bisagra, a que se convocara el Congreso Constituyente Democrático, el famoso CCD. Estábamos en una situación que el Congreso había cerrado, que solamente había la autoridad del Ejecutivo, que había votado a miembros del Tribunal del Consejo de Garantías Constitucionales, del Poder Judicial,
del Ministerio Público. El poder estaba en una sola mano y el pueblo estaba con ese poder. Como 90% de la población había aplaudido el golpe. Decían que el Congreso había sido corrupto, cuando el Congreso no manejaba un sol partido por la mitad. En consecuencia, hubo que entrar en esa conciliación con el gobierno para lograr tener un nuevo Congreso y eso que te permitiera tener una tribuna a la oposición para que pudiera llegar a todo el país, a la población, cosa que no se tenía si no hubiera habido el Congreso. Hasta la prensa estaba coludida, es un término fuerte, pero por lo menos asociada con el poder de entonces que era el del señor Fujimori. O sea, la OEA sirvió de bisagra para resolver el famoso 5 de abril del 92. En el 2000, cuando Fujimori se va del país, renuncia mediante un fax y luego el Congreso de la República lo destituye, viene la OEA con el señor Stein y hace nuevamente de bisagra con la oposición y el gobierno de aquel entonces. Se logran que salgan también los vicepresidentes del Congreso, se logra hacer una modificación constitucional para que hubieran nuevas elecciones, reduciendo el periodo de aquel entonces de los congresistas, se llegó a establecer nuevas elecciones, se produjo las nuevas elecciones, ayudó muchísimo la OEA para que pudiera ser presidente del Congreso y luego presidente de la República transitorio el señor Valentín Paniagua. O sea que el ser bisagra de la OEA nos ha dado buenos réditos y esta es una ventana de oportunidad. ¿Puede servir? Podría ser. De repente no sirve, también podría ser, pero hay que intentarlo. No tenemos en este momento ningún expresidente que pueda reunir a la oposición y al gobierno en una sola mesa. Todos los expresidentes están cuestionados o están penalmente procesados. Dos, la conferencia episcopal, ya el cardenal se puso de lado y perdió neutralidad, o sea, no nos está sirviendo para nada. El, el, el acuerdo nacional prácticamente paralizado. Podían cerrar sus puertas y dejar de gastar en él el Estado y no se sentiría siquiera su ausencia, porque está como si no existiera. Entonces, tampoco, lamentablemente, el acuerdo nacional está siendo de bisagra. Entonces Entonces, creemos que esta misión internacional le va a servir al Perú. así es, podría serle bien. En Entonces hay condicionante, podría. en Y condicional, con lo cual hay que aprovechar esa ventana de oportunidad, es no una ventana de oponerse a oportunidad. ella. Uh-huh, uh-huh. El problema es que la percepción que se tiene desde nuestro país es justamente esa bisagra, voy a utilizar sus términos, esa bisagra que tiene pues el secretario general con el gobierno de Castillo, ¿no? Entonces, la percepción que se tiene es que hay un tema de parcialidad de momento, ¿no? Entonces, y esa percepción todavía subsiste. Entonces, y esa percepción equivocada o no, no tendría que desvanecerse con la llegada de la misión internacional de la OEA que pueda democráticamente abrir sus puertas de conversa, ¿no? O de diálogo con todos los sectores de la sociedad. Va a estar, creo que solo 2 días, no sé si le va a dar la agenda para conversar por lo menos con los principales actores, ¿no? Que son el Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial, ¿no? El Tribunal Constitucional, pero sobre todo con la Fiscalía, porque de ahí ha partido la intención de este gobierno de pedir a la activación de la Carta Democrática Interamericana, valgan verdades, es a partir de la denuncia constitucional que presenta la fiscal de la Nación que el gobierno de Castillo corre, ¿no? A pedir a la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, no podemos sacar eso de contexto tampoco, ¿no? Entonces, esa percepción es la que se tiene desde adentro hacia afuera, ¿no? Y esa percepción, creo yo, que se puede desvanecer
a favor o en contra, y eso va a depender mucho del rol con el que venga a cumplir esta misión internacional. Concuerdo con usted en que es una ventana de oportunidad, pero tampoco podemos disociar lo que la gente piensa, ¿no? Lo que grandes sectores de la sociedad están manifestando en las calles de rechazo, ¿no? Justamente a la figura del secretario general de esta organización, y dos, que corre el señor Castillo a pedir esa Carta Democrática Interamericana en la activación de la misma, porque la fiscal de la Nación le presentó una denuncia constitucional y lo Pero llama nos, golpe de Estado, ¿no? Eso es pero, lo que más hiere al Perú, doctor Ángelo Flores Arauz. sí, Hiere. Leslie, pero nos estamos olvidando de otra cosa, que por más sesgada que pueda ser la visión de las personas que se han nombrado para que vengan al Perú, hay cosas que por más que hay esa visión sesgada, no se pueden tapar los ojos, que es de la Exacto, realidad, y exacto. dependerá mucho de las personas con las que ellos hablen que puedan recibir este, eh, información valiosa. Además, la OEA ha estado acá en las elecciones que acaban de pasar en el mes de octubre. Ha visto la situación, luego ha tenido su asamblea general aquí y ha podido ver cómo son las cosas. No está con una anteojera, ha visto, ha venido. Ha Y visto que en el Perú tiene, se vive una democracia, doctor Andrés Flores Arauz, al punto de que los sectores de la sociedad salieron a rechazar la figura del secretario general, ¿no? Entonces, es una democracia porque se respeta la libertad de expresión, se así respeta la es, libertad de opinión. Entonces, ¿dónde está el quiebre del orden democrático y constitucional de la que se habló en no la hay sede del Consejo ninguno. Permanente? No hay ninguno. Por Pero eso es entonces que, eso afecta la imagen del Perú. A eso voy, doctor Andrés Flores Arauz, que el Leslie, gobierno del señor Castillo corre al Consejo Permanente a decir que aquí se viene trabajando un golpe de Estado, una palabra técnicamente mal empleada porque no corresponde. Y segundo, Leslie, se dice que hay un quiebre del orden democrático. Y es- eso afecta. estamos totalmente de acuerdo que esas no son razones, son pretextos. Y la OEA tampoco tiene anteojeras, sabe perfectamente las cuestiones jurídicas y sabe perfectamente que el actuar con los mecanismos que te da la Constitución no es un golpe. El golpe es cuando sacas a los militares y a las policías para que tomen el poder. Pero por Acá no hay supuesto, ningún golpe. Acá así hay es. el ejercicio regular de los derechos que tiene el Ministerio Público y de los derechos que tiene el Congreso de la República. Pero como hay dos partes que están enfrentadas, siempre necesitas una bisagra porque el Perú no puede seguir 4 años como está. Más aún, la oposición absurdamente dividida. En fin, Exactamente. yo Exactamente. insisto que esta es una oportunidad. ¿Puede servir? Sí. De repente no sirva también, pero eso nos haría estar peor que ahora. No. Y eso significaría que la OEA nos puede imponer algo tampoco, porque la Carta Democrática, como se ha dicho muchas veces, carece de dientes. Muy, es muy declarativa, muy poesía, pero le falta la cosa épica. No Doctor, tiene dientes. En sí. consecuencia, si no puede morder, solo puede dar besitos. Doctor Angelo Flores Arauz, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante y bueno, vamos a esperar que la misión internacional de la OEA llegue al Perú y lo que sí, creo que como peruana, como ciudadana, estoy en la perspectiva de demostrar, de que todos tenemos que demostrarle a esta misión internacional que aquí no hay ningún golpe de Estado y Así segundo, es, que tampoco hay ningún quiebre del orden constitucional. En todo así caso, es, la tentativa de quiebre no parte de los ciudadanos, sino parte del propio gobierno. así Muchísimas es. gracias, doctora Flores Arauz, por esta entrevista. Coincidimos. Okay.